Bueno, ahora vamos a hacer la última mesa redonda del día antes de la entrega de premios de Educasha, que será a las 6:15. En este último panel vamos a hablar del Scale Up Investment, de inversiones en Scale Ups. Vamos a hablar con representantes de fondos que invierten en este tipo de empresas, en las Scale Ups. Queremos saber qué sectores atraen más su atención, la atención de los inversores, y qué buscan también los inversores internacionales que vienen a España. Va a moderar esta sesión Oriol Piña, de Abac Capital, y va a contar como speakers con Aquilino Peña, de Equivo, con Josep Lluís Sanfeliu, de Asavis Partners, y José del Barrio, de Samay Patà. Cuando queráis. Me toca a mí. Buenas tardes. Bueno, como ya hemos hecho las presentaciones, si os parece, empezamos directamente haciendo unas cuantas preguntas, pero antes dar un poco de contexto de lo que ha sido el año del capital privado en España y del mundo del venture capital. Para eso es una idea, en los 9 meses de este año, en España se ha invertido en euros un 45% menos que el año pasado y en número de operaciones un 30% menos. Es decir, claramente este ha sido un año algo más complicado que el 2022. Sin embargo, poniéndolo en contexto, el año sigue siendo un año mejor que lo que ya ha sido hasta el año 2020. Es decir, que es un año que, si miramos la tendencia a largo plazo, va a ser un buen año. Si miramos el resto del año pasado, va a ser un año más regular. Parte de la razón es lo que vamos a hablar hoy. Este ha sido un año donde en la parte del venture, en número de deals ha habido bastantes operaciones, pero cuando miras en euros, lo que se ve es que los scale-ups, que son los deals grandes, han caído algo. Pero hoy contamos con 3 panelistas de lujo, cada cual en su segmento, que nos van a explicar qué es esto de un scale-up y cómo se desarrolla el mercado español y qué podemos esperar a futuro. Si os parece, voy a empezar por el 101 de las scale-ups, que es haciendo una pregunta muy básica, que es preguntarles a cada uno de los 3 qué es una scale-up para ellos. Y si queréis, empezamos con Aquilino y seguimos con José y luego Joe. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos y gracias por estar aquí en el último panel del día. O sea, que somos el slot escoba, ¿no? Así que, ¿qué es un scale-up? Pues, no sé, para mí un scale-up es una compañía que ya ha pasado mucho de los riesgos iniciales y lo que tiene que hacer es crecer cuando ya tiene unos números unitarios positivos, y lo que tiene que hacer es darle al botón de crecer, ¿no? Y si lo queremos poner en terminología de rondas o en terminología de valor de compañía, pues típicamente yo diría más de 100 millones y post series B, ¿no? Nosotros invertimos en series A, que es para preparar este tipo de compañías de cara a que luego tengan una serie B posterior. Sí, yo creo que aunque no hay una Real Academia de este mundo de la terminología de las rondas y demás, cada uno utiliza un poco su propio librillo, más o menos alineados. Al final estamos hablando de niveles indicadores que permiten, que indiquen, que sean proxies de product market fit, ¿no? De cómo de cerca está del product market fit, y como decía Aquilino, una vez que se han construido los fundamentales, estar preparado para escalar, y en términos de ingresos, a lo mejor 5 o 10 millones de euros de ingresos de software, por ejemplo, puede estar en ese rango. Bueno, gracias por la invitación y gracias por la pregunta. En mi mundo, yo Asavis Partners invierte en salud y en biotech y en tecnología médica y salud digital. En mi mundo, lo decía ahora antes Oriol, en mi mundo sería cuántos ratones hemos tratado con el fármaco que estamos desarrollando, ¿no? Y eso sitúa el concepto scale-up. Pero yendo a lo concreto, en definitiva no deja de ser una prueba de concepto, en el caso nuestro es precomercial, pero realmente el despliegue de actividades clínicas en seres humanos y en pruebas médicas en humanos, que es lo que al final define el producto y su potencial comercial, porque están los productos patentados, es lo que para nosotros define un scale-up. Y scale-up, si lo remitimos a la complejidad operacional de una compañía, que es el desarrollo y despliegue de operaciones globales para que la compañía llegue a donde debe llegar, típicamente en nuestro mercado, pues Europa y mercados como el americano ante la FDA, pues eso supone pues un número de personas implicadas directa o indirectamente
y eso para nosotros es lo que define el scale-up, ¿no? El despliegue más bien clínico, más bien operacional. En el caso de la salud digital, el principio de unos ingresos y de unos ingresos recurrentes típicamente reembolsados por la seguridad social o los gobiernos o los seguros de salud, ¿no? Ese es un poco el esquema en el que a partir de entonces hay que poner mucha gasolina y enfrentarse a una expansión. Muy bien, gracias. ¿Podemos comentar un poco qué métricas miráis para decir si invertir, pues a lo mejor es una serie A, no es una serie B, pero en el tipo de operaciones que hacéis vosotros, cuando miráis una compañía, ¿en qué os fijáis? ¿Qué es lo que realmente os preocupa? Porque imagino que en la sala tenemos a muchos emprendedores que se están preguntando qué me van a preguntar, el examen que me van a hacer estos señores el día que vaya a pedirles 20 millones de euros, pues en qué va a consistir, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que os preocupa, qué es lo que queréis ver, tanto a nivel del mercado como de la compañía, del equipo? Es decir, contarnos un poco qué queréis ver en esa compañía en la que vais a invertir seguro. ¿Quién quiere empezar? Bueno, si quieres empiezo yo. O sea, por un lado, bueno, hay diferentes ámbitos, ¿no?, que analizar, pero si queremos ir a lo que es una de las partes más importantes, que es lo que hablaba antes del Product Market Fit, realmente entender hasta qué punto se ha construido un producto que tiene un fit bueno con el mercado al que se quiere atacar. Ahí lo que vemos es todos los indicadores que sean proxies de ese Product Market Fit, tanto desde el punto de vista de distribución como de retención de los usuarios y, si quieres, tracción a nivel de demanda de ese producto, ¿no? Entonces, cuestiones básicas como relacionadas con, por supuesto, la velocidad de crecimiento. En estas etapas típicamente se está buscando 2 veces, 3 veces de crecimiento año contra año. Por debajo de ese crecimiento es bastante más complicado levantar financiación. A nivel luego de Product Market Fit tienes cuestiones relacionadas con cómo de claros están los canales de distribución y cuáles realmente costes de captación, churn, retención, etcétera, etcétera. En estos casos, típicamente en modelos de software se está buscando lo que se llama Net Dollar Retention, que es la combinación de cuánta gente se da de baja del producto y cuántos ingresos adicionales eres capaz de construir de tus clientes, y eso debería ser mayor del 100%, generalmente, especialmente en el mundo más enterprise. Bueno, en general, te diría. Y luego, probablemente, una de las cuestiones fundamentales y que más se está mirando ahora es todo lo que tiene que ver con eficiencia en el uso del capital. Y básicamente no se espera que estas empresas sean rentables, porque no son rentables, son empresas que pierden dinero mayoritariamente, pero sí se espera que por cada euro invertido se esté generando en valor pues típicamente 5 o 10 veces ese dinero, ¿no? Y eso, al final, hay diferentes ratios que lo miden, como por ejemplo el famoso burn ratio, que lo que se espera es que, pues como decía, por cada unidad de caja quemada se esté generando cierto nivel de ARR que, calculado en un múltiplo de valoración, genere pues eso, que se está realmente multiplicando el dinero invertido, ¿no? Y esto es una de las cosas que más se están mirando ahora, porque el capital está mucho más caro que antes, ¿no? Antiguamente era con que crezcas a mucha velocidad 3-4 veces, la eficiencia en el uso del capital te importa menos. Ahora se está yendo mucho más a los fundamentales de realmente este negocio, cuando escala, va a generar valor para el accionista, ¿no? Y hacerlo más pronto que tarde, ¿no? Entonces, diría que esos son los temas fundamentales en cuanto a Product Market Fit. Y luego dejo a los demás que comenten, ¿no? Pero hay otras áreas más relacionadas con el deal, la valoración, el tamaño del mercado, el cap table, etcétera, ¿no? Sí, y además de todos los temas que ha mencionado de encaje de producto con mercado, donde claramente nosotros lo que miramos más es todo métricas de retención, ¿no? De que la gente que usa el producto lo sigue usando y cada vez más, ¿no? Y no solo lo sigue usando, sino que sigue pagando por ello, ¿no? Entonces, todo lo que es retención, net dollar retention, cohortes, etcétera, todo eso lo miramos mucho para asegurarnos que vamos a poner dinero en algo que la gente quiere y que la gente quiere pagar, ¿no? Y por dar otra dimensión diferente, también miramos mucho el equipo, obviamente, ¿no? Nosotros entramos pronto y siempre decimos que invertimos en equipos y no necesariamente en compañías, ¿no? Pero de cara a scale-ups ya esperas que el equipo esté más o menos conformado, ¿no? Con tecnología, producto, comercial, marketing y a veces incluso con alguien de recursos humanos, talento, etcétera. Y lo que buscamos es que sea un equipo que esté preparado para lo que viene, que lo que viene es probablemente la internacionalización, con lo cual, pues, un equipo de carácter internacional, obviamente que hable idiomas, que esté preparado para enchufar
dinero a los diferentes canales, ¿no? Que es otra cosa que miramos mucho, ¿no? Que los canales estén balanceados, ¿no? Que no dependas de una plataforma, por ejemplo, es algo que siempre es una bandera roja, es depender demasiado de alguna plataforma para distribución de tu producto, ¿no? Entonces buscamos que haya diferentes canales directos, canales indirectos, canales de pago, canales más orgánicos y para que cuando metamos el dinero, pues que vaya todo, como decía antes, a crecer y típicamente internacional, ¿no? Y por último, bueno, pues también se mira mucho todo de temas de estructura de operación, pues valoración, ¿no? Que ahora siempre es una discusión, pero más allá de la valoración, cuánto dinero se mete en la compañía, etcétera, también miramos mucho los socios que hay y los socios que vienen con nosotros. O sea, esto al final es una familia o un matrimonio que va a durar pues muchos años y eso lo miramos muchísimo, ¿no? ¿Qué tipo de socios son? ¿Qué estrategias quieren, no? Pues ha hablado antes José de eficiencia en capital, ¿no? Pues si tienes un socio que es un obseso de la eficiencia en capital y otro que es un obseso de crecimiento a toda costa, pues eso te estás comprando un problema para el futuro, ¿no? Entonces, con lo cual hay que entender muy bien la política o filosofía de inversión de cada uno y cuál es la visión de la compañía y cuál es la visión de los diferentes socios, ¿no? Para asegurarnos que en el futuro, pues que vamos a, no digo tener una visión única, pero por lo menos que no nos vamos a pelear por las cosas fundamentales, ¿no? Yo, en tu caso, que tus compañías tienen menos ingresos al principio, ¿qué miras? Bueno, Los ratones, decías no antes. llegan a tener ingresos. ¿Cuántos sobreviven? ¿Cuántos ratones sobreviven? Bueno, la verdad es que no sé, creo que en 15 años de trabajo en Capital Riesgo Salud, pues una compañía nos la compraron que tenía ingresos, ¿no? Que tenía 1 millón de francos suizos de ingresos y la compraron por 400 millones de francos suizos, una compañía de catéteres para la arritmia, ¿no? Entonces, por tanto, todo lo que mencionáis conceptualmente no puedo añadir nada nuevo, es decir, Product Market Fit en nuestro caso, pues obviamente está alineado con el diseño de la molécula o el dispositivo respecto a la terapia en la que tiene que incidir y cómo encaja esto en las dinámicas del sector sanitario con toda la complejidad que ello tiene en los hospitales, en la seguridad social, etcétera. Por tanto, ahí efectivamente pues es algo que tenemos que ver de forma muy clara, pero sería extraño que invirtiéramos en algo que no encaja o que no es una necesidad médica no cubierta, cáncer, neurología, metabolismo. Por tanto, lo vemos y tenemos que validarlo, al igual que tenemos que echar un vistazo a las barreras de entrada que el producto tiene, que típicamente están representadas por propiedad intelectual formal, que son patentes básicamente, y que podamos evaluar la libertad para operar de esas patentes, etcétera, ¿no? Todo esto es lo más clásico, pero con los años también te das cuenta de la relevancia del equipo humano, pero no de su pedigrí ni de sus credenciales académicas o títulos o incluso cargos en compañías de prestigio, ¿no? Sino de su calidad como socios, calidad humana respecto a los valores que hay detrás de la compañía. En el mundo de la medicina, a los científicos los entrenan para cuestionarlo todo, cuestionarse unos a otros y, a pesar de que los experimentos fallan, seguir adelante, ¿no? Y aquellos a los que los experimentos les funcionan siempre, pues tienen la suerte de ser científicos de éxito, porque esto acaba yendo a publicaciones de prestigio que los sitúa en la liga mundial, ¿no? De la oncología, de la neurología, etcétera. Entonces, a veces lidiar con perfiles tan privilegiados desde un punto de vista intelectual y con un track record académico, científico y clínico resulta un reto desde el punto de vista de cómo vas a convivir con ellos en el contexto de una empresa, porque una cosa es la ciencia y otro tema es la empresa, ¿no? Entonces, ahí es donde empleamos mucho tiempo en validar ese matrimonio a efectos de valores, de visión de la compañía y de apego. Y de apego al proyecto desde el punto de vista de que ese fundador va a tener que ser muy generoso y consciente que hay áreas en las que no va a poder incidir porque no es sano que emplee tiempo aprendiendo ciertas cosas cuando por lo que vales, por lo que has sido capaz de inventar, ¿no? Y ahí es donde a veces nos hemos encontrado con sorpresas, con lo que el lado humano, y creo que esto aplica en todas las actividades y todas las industrias, ¿no? El lado humano de ese viaje juntos es el más relevante y todo lo que se ha dicho anteriormente pues lo suscribo, ¿eh? Sí, el lado humano yo creo que es curiosamente más relevante en esta etapa que al principio, ¿no? Al principio se le da mucha más importancia, pero al final el lado humano al principio es de idea, de market fit, de ejecución, de producto, ¿no? Los fundadores al principio trabajan mucho el producto, ven el agujero de mercado y empiezan a construir, ¿no? Pero cuando llegas a una fase un poco más avanzada, ahí pesa mucho el liderazgo del fundador o de los fundadores.
en el sentido que tienen que estar contratando gente a escala, no contratando uno cada 2 meses, sino igual hay que contratar una persona cada semana o cada X días, ¿no? Hay que trabajar mucho con canales de distribución que ni te conocen, que no saben, están en otros países. Hay que conseguir clientes y hay que conseguir financiación y hablar con financiadores. Obviamente que compites ya no a un nivel local, sino ya compites a un nivel europeo o nivel global para la financiación, con lo cual ese liderazgo del equipo fundador es muchísimo más relevante y mucho más determinante en el éxito de la compañía a este nivel que incluso al principio, ¿no? Aunque parezca un poco lo contrario, pero ahí es donde se ve donde los equipos buenos también empiezan a cambiar equipos fundadores, ¿no? Pues igual el que llevaba marketing como fundador, pues la compañía le ha crecido por encima y hay que buscar pues un director de marketing, un director comercial, por ejemplo en SaaS o en software corporativo, la contratación más peligrosa o más difícil o más costosa es un VP de ventas en Estados Unidos, ¿no? Alguien que lleve la parte comercial en USA, pues es carísimo, parece que te timan, parece que curran para 10 compañías europeas a la vez y bueno, pues es muy complicado, ¿no? Entonces eso requiere muchísima madurez de los equipos y como digo, mucho liderazgo, ¿no? Entonces eso lo intentamos calibrar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Déjame hablar un poco de... Antes has mencionado un pelín, Aquilino, de valoración. Yo creo que la gente a lo mejor no tiene muy claro cómo funciona la valoración de una operación, del pre-money, se mete un dinero, se quiere multiplicar. ¿Podéis explicar, en función de la ronda, más o menos por cuánto queréis multiplicar cuando hacéis vuestro caso base y por qué? Porque luego por medio del fondo sale otra cosa, es decir, para que la gente entienda por qué hacéis los números que hacéis y cómo los hacéis. Bueno, hay muchos playbooks, si quieres, ¿no? O muchos librillos. Normalmente, en el mundo del VC más, si quieres, de tradicional, la lógica suele ser, está gobernada por lo que se llama Power Law, ¿no? Que pocas empresas, típicamente un 10, 20, 25% de las inversiones que se hacen van a representar típicamente el 80-90% de los retornos. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, ¿no? Esto lo que te lleva es a que tengas que construir típicamente stakes o porcentajes de ownership de las compañías suficientemente relevantes y que los mercados en los que operen esas compañías sean suficientemente grandes para que una vez que aciertas eso te permita devolver una parte muy relevante del fondo, ¿no? Hay una regla que se llama Babe Ruth Law, que había un bateador muy famoso de béisbol que daba muy pocas bolas, pero siempre que daba una bola era un home run, ¿no? Y es un poco esa lógica de sabemos que vamos a fallar muy a menudo, sobre todo en early stage. Típicamente hay una mortalidad en early stage de 40, 50, depende, ¿no? Hablo más de early stage, series a lo mejor, scale-ups será un poco menor. Entonces, la lógica es construir un ownership suficientemente relevante, típicamente 10% o similar, y mantener esos ownerships en las compañías a lo largo de las diferentes rondas y llegar a valoraciones típicamente de 1.000 millones o más normalmente para que te vuelva un tamaño de fondo, un fondo completo, ¿no? Haciendo una historia muy larga, corta. Entonces, las valoraciones de entrada son relevantes, pero igual o más son el concepto de ownership, ¿no? Los porcentajes, ¿no? Entonces, yendo, si quieres, esa es la perspectiva del fondo a nivel agregado, ¿no? Como portfolio. Haces 20, 30 compañías en el portfolio, haces follow-on sobre una parte y las 10, 20%, 3, 4, 5, 6 compañías buenas deberían retornar la mayoría, ¿no? Con matices, ¿no? Entonces, es un poco la lógica. Luego, desde un punto de vista de valoración, evidentemente, también aplica la norma de no puedes valorar las compañías a cualquier valoración, también importa, ¿no? Y ahí, dependiendo de la etapa, pues los múltiplos ajustados por crecimiento deberían ser un poco un espejo de valoración en cotizadas, ¿no? Con un descuento y liquidez, con todo lo que quieras, ¿no? Pero al final tiene que tener una lógica, ¿no? Y de hecho, la razón por la que el mercado se ha ralentizado mucho es porque son dos mercados conectados que no viven de forma independiente y lo que pasa en empresas cotizadas, como hemos visto en los últimos 2 años, afecta a series B, series A, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí los múltiplos de valoración evidentemente son mayores, pero si los ajustas por crecimiento no son tanto mayores, ¿no? Estás hablando de compañías que crecen a 3, 4 veces, imagínate, año contra año,
Y claro, el múltiplo no es el mismo que las compañías cotizadas, pero es que no hay compañías cotizadas que crezcan a esas velocidades, ¿no? Entonces, si haces ese ajuste de crecimiento, te salen cosas más o menos alineadas, ¿no? Un múltiplo, o sea, con descuento y liquidez, etcétera, ¿no? Por poner números concretos en este tipo de rondas, pues puedes estar hablando ahora que con crecimientos del 50-100%, pues puedes estar en múltiplos que pueden ir desde los 5, 6, 7 veces hasta los 20 y tantos, ¿no? Quitando inteligencia artificial y el sector de moda, ¿no? Que esté más hype, si quieres. Sí, pero para que consigamos tener nosotros siempre invertimos pensando que esa compañía a la que inviertes te va a devolver una vez el fondo, ¿no? Y si inviertes, pues no sé, un fondo típico de 100 millones, inviertes 20 compañías, 5 millones, pues esos 5 millones se tienen que convertir en 100. Que encima le quitas un poco las comisiones, pues ya no son 20, igual son 25 veces el incremento de valor, asumiendo que no vienen rondas posteriores, con lo cual, si te diluyes otro 50%, pues ya estás hablando de 30 y pico veces, ¿no? Con lo cual, si entras en una compañía con 5 millones, tienes un 10% a 50, pues tienes que multiplicar el valor de esa compañía por 30 veces, con lo cual tendría que pasar de 50 a 1.500. En España, en toda la historia, ha habido, pues no sé, 10, 12, 14 compañías por encima de los 1.000 millones de valoración, ¿no? Y luego hay algunas, 500, 800. Yo he tenido la suerte de invertir en las 3 más grandes y estás hablando de compañías de 4.000, 3.000, 2.500. Realmente es muy escaso, ¿no? Con lo cual tienes que estar muy seguro, uno, de que los ceros no va a haber muchos, porque si esperas tener compañías de 2.000, pues es un negocio muy difícil, Y luego tienes que asegurarte que hay muchas compañías que también las vas vendiendo en el camino cuando piensas que llegan a su madurez o cuando realistamente te miras a los ojos con los fundadores y dices, joder, esto ya Riad va plus, ¿no? Y pues ahí hay ventas pues que son entre 50 y 100 millones que te permiten ir devolviendo, ¿no? Con lo cual tienes una mezcla de las gordas, las del medio y luego los ceros, ¿no? Entonces la idea es invertir poco en las que son cero, invertir mucho en las que van bien, ¿no? Y así sale la magia, ¿no? Luego está Marcel explicando ahora a las 6, justo hemos estado hablando de esto, ¿no? Que mucho de tu destino como fondo está sellado al principio, ¿no? En el mix de compañías en las que eliges antes de que empiecen a trabajar, ¿no? Porque ya algunas van a ir muy bien y otras porque invertimos en mercados que esperamos que estén, pero igual luego no están. Con lo cual, esto es un negocio de riesgo. Pero además de eso está en invertir mucho en las buenas y luego en saber gestionarlas un poco, ¿no? O sea, que yo diría que el 70-75% es inicial, 20-25% son las inversiones de seguimiento que haces y solo un 5-10% sería la gestión de las compañías, ¿no? Pues traerles clientes a las compañías, ayudarles en los problemas que tengan, etcétera, etcétera, ¿no? En esa gestión de las compañías me he fijado que en la cartera de los 3 siempre, al final, en algún momento de la vida de la participada, entra un fondo internacional. ¿Podéis explicar un poco esta cohabitación con los fondos internacionales, sobre todo en los scale-ups, donde los fondos españoles de venture pues tienen un tamaño, antes decías, 100 y pico millones de euros, que para ser el líder en una serie B pues no tiene suficiente dinero como para hacerlo, pero por contra pues tenéis buenos partners internacionales. Es decir, ¿qué ven los partners internacionales hoy que no veían hace 20 años, porque antes no venían, y cómo jugáis el rol de animarles a invertir en España en vuestros sectores respectivos? Bueno, quizá en nuestro caso es un poco diferente porque el rol del inversor, tenemos en el mundo de la salud, hay un inversor internacional con bolsillo y con criterio, que son los fondos corporativos, que participan muy activamente en la industria farmacéutica, invierte pronto. El principal inversor en Europa, históricamente, en el sector de la salud ha sido Novartis Venture Fund, que coinvierte con nosotros a partir de un momento en el que la compañía tiene ya un tamaño, ¿no? Entonces, la coexistencia con un corporativo tiene mucha complejidad desde un punto de vista gobernativo y desde un punto de vista de la gestión del futuro y la gestión del conflicto de interés, etcétera. Esto se puede encajar bien y es muy habitual. Tenemos compañías en el portfolio. Yo diría que creo que el 60% de las que tenemos ahora invertidas, 17, pues 10 tienen corporativos en el cap table, ¿no? Y luego tienes los inversores financieros internacionales que también entran con nosotros. Tenemos NEA en nuestras compañías aquí en Barcelona y tenemos fondos de inversión internacionales. Con ellos, el plus que quizá podemos aportar y que además, a pesar de no tener el tamaño, sí nos permite tener el liderazgo de las dinámicas del board, independientemente del porcentaje de capital que tengamos o incluso del peso del voto en el consejo,
tiene que ver con el hecho de que, al menos en el sector de la salud, España, y Barcelona en particular, destaca por su calidad científica y por su calidad clínica, y hay hospitales que son referencia internacional. Entonces, el tener nosotros la capacidad de activar y dinamizar relaciones en Europa con buenos hospitales, desde los que puede haber en Barcelona, Hospital Clínic, el Marañón en Madrid, el Karolinska en Suecia, es decir, cualquiera de los que acostumbramos a tratar por trabajo, pues esa capacidad, si uno quiere, de activar recursos locales estratégicos para la compañía, eso es algo que compensa la falta quizá de capacidad financiera, porque es innegable que el tamaño de fondo medio de Venture Capital Salud en España es menor que el que hay en París, quizá estamos a un 30 o 40% de distancia, mientras que el que hay en Estados Unidos casi nos duplica, ¿no? Entonces, hay que jugar otras cartas, teniendo en cuenta que las inversiones en Europa en salud están dando buenos rendimientos, si escoges bien, por supuesto, por lo que se ha dicho antes, pero también es verdad que la fragmentación del mercado europeo, regulatorio, industrial, de players, de pagadores, de todas las dinámicas del sector, nos pone en valor como inversores locales, y eso llevamos muchos años poniendo en valor y ayudando a esas compañías a crecer, y por tanto ese es nuestro papel con los fondos internacionales. Sí, al final yo remarcar, la buena noticia es que está entrando capital en esta etapa de Scale Ups. Antes no existía, hace 10 años cuando recuerdo nosotros fundamos la Nevera Roja, no había ningún tipo de VC invirtiendo en España en esas etapas. Durante estos últimos años lo que ha ocurrido es que los fondos internacionales han empezado a invertir, los fondos internacionales ya tienen la masa crítica necesaria para operar en este tipo de rondas de una forma holgada. Estamos hablando de rondas 20, 30 para arriba millones, para eso necesitas un fondo de 200, 300 millones. Y esos fondos a día de hoy mayoritariamente están fuera de España, pero ya están invirtiendo en España desde hace unos años, ¿no? La siguiente etapa de desarrollo del ecosistema natural es que ya haya fondos que hayan surgido en España, gestionados por gestoras nacionales, que ya tengan esos tamaños, 250, 300 en adelante, y que también los fundadores que hayan lanzado aquí puedan acceder a capital, digamos, de gestoras de aquí, que estamos en ese proceso y ya empieza a haber alguna gestora que se cuentan con los dedos de media mano, ¿no? Nuestro rol de los fondos, nuestro fondo es el último fondo 2 de Samipata, 110 millones, que se enfoca más en la etapa previa de Early Stage. Somos digamos, un socio natural de este tipo de gestoras, y lo que ayudamos a los emprendedores es a llegar desde esa etapa Seed, si quieres, a Series B, y conectarles con ese ecosistema internacional de fondos que permitan financiarles Series B y posterior, ¿no? Entonces, yo creo que la buena noticia es que la dirección es la adecuada, en la etapa de desarrollo en la que estamos es lo que toca, pero claramente la ambición es desarrollar una serie de gestoras de fondos que puedan, pues, proveer de más capital en esa etapa en los años venideros, ¿no? Y yo creo que la dirección es la adecuada. Sí, yo diría que lamentablemente los fondos internacionales son necesarios, ¿no? Aunque, habiendo dicho esto, también yo creo que están absolutamente sobrevalorados, ¿no? En el sentido que al final, pues, aportan capital, pero muchas veces muchas de las cosas que esperamos que aporten pues no están ahí, ¿no? Porque les falta cercanía, pues muchas veces los fundadores lo que quieren es alguien que tiene un problema y oye, vete a tomar una cerveza a las 7 de la tarde, ¿no? Y en lugar de quedar con un Zoom con alguien que está a 9 horas de distancia, pues, y tienes que quedar con la secretaria para que te dé media hora, pues bajas y te tomas una cerveza, ¿no? Entonces, yo eso lo valoro mucho, ¿no? Y de hecho, los fondos internacionales también lo valoran, ¿no? De hecho, esa simbiosis yo creo que funciona muy bien, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en todas las compañías que han evolucionado mucho, ¿no? Pues un Flywire, ¿no? Hemos estado hasta la serie D o E en el consejo. Yo, Pantalen, una compañía que vale más de 2 billones, seguimos en el consejo. Devo, seguimos en el consejo. Y somos no sé, la persona de confianza de los fundadores en ese entorno donde ya hay, pues en algunos casos, 20, 25 inversores grandes, ¿no? Y esa historia, en Yo Pantalen, que invertimos al principio, 2,5 millones de valoración, pues hasta hoy pues hemos estado siempre ahí, ¿no? Entonces la relación que tenemos es muy cercana, conocemos bien la compañía, conocemos a toda la estructura de la compañía, muchos los hemos incluso metido nosotros en la compañía, o sea que el fondo internacional busca mucho un apoyo local, ¿no? Y de hecho, pues cada inversor tenemos nuestra personalidad y también los fondos internacionales buscan un encaje personal con los fondos, ¿no? Y que no les contemos milongas y que cuando nos vienen a ver
que tienes, pues le contamos con transparencia y generar esta relación de confianza con ellos para que nuestras compañías tengan mayor probabilidad de ser financiadas en estas series B, C y D que otras, ¿no? Por la relación de confianza, ¿no? O sea, que es muy importante, ¿no? Pero habiendo dicho esto, creo que está un poco sobrevalorado lo que siempre esperamos que aporten, ¿no? Solo puntualizar ahí que estoy totalmente de acuerdo con Aquilino y yo, según van pasando los años, estoy más convencido de que especialmente en etapas iniciales es absolutamente estratégico o es incluso más positivo o aporta más valor para unos emprendedores tener un socio local en las etapas iniciales que directamente que va a proveer de un conocimiento local y una network local. Creo que eso tiene muchísimo valor y de alguna manera está infravalorado versus lo que decía Aquilino del fondo internacional, que a veces tienen marcas... el fondo internacional, que suelen tener marcas reconocidas, etcétera, y son muy, a lo mejor, flashy, pero realmente en los primeros años de vida de la startup creo que el fondo local puede ser no solo complementario, sino que en las primeras etapas incluso superior desde el punto de vista de aportar valor al emprendedor, desde el punto de vista de, como decía, conocimiento del mercado, la network, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí yo creo que en España en general nos infravendemos, como se diga, infravaloramos un poco en el valor que podemos realmente aportar versus el fondo internacional más conocido a nivel global, ¿no? Y ya la última... Pero hay una cosa, Ariel, si me dejas, que yo creo que los fondos tenemos un problema de tamaño en España porque al final somos muy pequeños, ¿no? Y montar una compañía de 1.500 pues requiere 300 millones de capital invertido. De esos 300 millones, fondos como el nuestro, pues puedo poner a todo tirar, podemos poner 15. Entonces, entre los 15 y los 300 quedan 285, que o te juntas con otro que pone otros 15 y todavía te faltan un montón, o necesitas fondos internacionales, ¿no? Entonces, no tenemos realmente capacidad de fuego para montar estas grandes compañías aquí, ¿no? Y yo creo que es muy bueno montar estas compañías y que cuanto más dinero se quede aquí, pues mejor, ¿no? Porque el management va a ser más local, se van a pagar más impuestos locales, se van a montar más startups después, hijas de esas compañías grandes, se van a montar más compañías hijas, va a haber más inversor de segunda, tercera vuelta, o sea, solo pasan cosas buenas, ¿no? Entonces, mi parte es que nosotros podamos apostar más fuerte por las compañías, ¿no? Y la última pregunta es, ¿a quién le vendemos la scale-up? Porque cuando tienes una compañía pequeñita de 50 millones de enterprise value, pues hay muchos posibles compradores. Cuando tienes una scale-up que vale billion plus, que antes decías, ¿esto cómo se vende? ¿Y ahí ayuda a tener un inversor internacional a hacer ese marketing? ¿O cómo lo hacéis, ¿no? Imagino que en tu caso el mundo de farmacia va por su lado y tienes ya metido en casa el comprador muchas veces, imagino, que decías antes un Novartis de turno. En el caso de Aquilino y tuyo, José, debe ser un poco distinto. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, nosotros, claro, en la fase inicial ya estamos en contacto con el comprador final y normalmente es, aunque para la audiencia que pueda parecer que el mundo de la medicina es un mundo muy opaco, es bastante promiscuo, es bastante transparente. De hecho, hay unas conferencias que os invito a que, si alguno está en el sector salud, que visite BioEurope Spring, que creo que ocurre este año en Barcelona, no seguro, abril, en primavera, y ahí veréis pues los booths en los que cada 30 minutos pasamos de booth en booth con unos 30 minutos cronometrados y una campanita en la que se sienta la compañía compradora, el inversor, el emprendedor, todos ahí en una salita de 30 minutos y a los 30 minutos cambias de salita con otro comprador que quiere saber sobre el proyecto científico desde el primer momento para monitorizarlo. Entonces, Oriol, es un poco, es distinto quizá de vuestro caso. Nunca llegamos, nosotros las compañías que son buenas y en el scale-up, definición que he mencionado antes, con ya pues 80, 90 personas en la compañía y a lo mejor 500 colaboradores externos en estudios clínicos en todo el mundo y demás, y con un equipo ya lanzado, las compañías pues sí, ya tienen un valor, pero el valor ya ha tenido mucho intercambio de razonamiento con el comprador final. Un Novartis no compra, o un Medtronic o cualquiera de los grandes no va a entrar en una compra si no tiene un sentido para ellos en el negocio. También es verdad que las magnitudes del sector salud son distintas. Lo más probable que ocurre es que realmente haces esa scale-up, ha crecido, estás en estudios clínicos y a veces nos enfrentamos a lo que llamamos el walking dead, ¿no? Es decir, aquella compañía que clínicamente ha dado buenos resultados, el fármaco es eficaz,
No es tóxico y, por tanto, tiene potencial, pero, sin embargo, no llega a los umbrales de eficacia como para hacer disruptivo el producto del mercado y tratar una enfermedad, que es lo que luego te lleva a realmente la valoración, ¿no? Pero bueno, en salud digital sí es verdad que si llegas a acumular cantidad de capital, que luego no sabes cómo colocarlo, a lo mejor hay que pensar en, como hemos hecho en alguna operación nosotros, en disgregar algunas de las actividades que tienen sentido para un comprador o que encajan bien en su sinergia y, pues bueno, hacer una salida parcial. O hay que ser un poco más creativo, ¿no? Pero... 30 segundos que tenemos que cortar. Venga, Aquilino. Sí, bueno, yo creo que este es un punto, como decías, bastante relevante de buscar inversores que hayan vendido compañías en el ámbito y lamentablemente pues los compradores tienden a ser norteamericanos, ¿no? Nosotros hemos vendido 20 compañías, 19 fuera de Europa y una a Renault, ¿no? Entonces, los números hablan por sí mismos, entonces pues tener gente que habla con los corporate buyers en Estados Unidos, en costa este, costa oeste, Chicago, etcétera, pues es una ventaja que nosotros no tenemos un acceso que nosotros nos es más difícil, ¿no? Con lo cual es importante. ¿Y en tu caso, José? No, cualquier startup que nace en un mercado relativamente pequeño, en el gran esquema de las cosas, como es España, tiene que tener un proceso de internacionalización como consecuencia o parte de ese proceso de internacionalización. Incorporar inversores extranjeros es lo normal y natural llegado a cierta escala y, como decía Aquilino, también te pueden ayudar a la hora de hacer un exit. Y, de hecho, nosotros, la empresa por ahora que hemos vendido así más relevante, el proceso ha sido exacto, internacionalización y luego adquirido por una empresa cotizada, en este caso de Londres, de Reino Unido, pero es el path natural, ¿no? Muy bien. Pues, si os parece, lo dejamos aquí. Mil gracias a los tres y seguiremos haciendo scale-ups. Muchísimas gracias a los cuatro, muchas gracias.